I guess Pedro doesn't like interpreting for me because I talk too fast. A Pedro parece que no le gusta traducir para mí porque yo hablo muy rápido. Let's just pray, please. Vamos a orar, por favor. And when I say let's pray, Y cuando digo vamos a orar, it's not because it's a ritual. no porque sea un ritual. Let's take this time to open our hearts up Vamos a tomar este tiempo para abrir nuestros to corazones Jesus Christ, a Jesucristo, to His Spirit, al Espíritu Santo. because His Word Porque su palabra can encourage us, nos puede animar, heal us, sanarnos and change our y lives. cambiar nuestras vidas. Hallelujah. Father God, right now, Padre Dios, en esta hora we surrender our hearts rendimos nuestros corazones, and our minds. nuestras mentes. God, we humble ourselves before you. Señor, nos humillamos esta hora ante ti And we ask you, Lord, to take this time y te pedimos que tomes este tiempo to minister to us para ministrarnos in your Spirit en tu espíritu, for your own pleasure and glory. para tu placer y para tu gloria. God, we ask you to make your word alive to Señor, que us, tu palabra se haga viva para nosotros, to not just influence our minds, que no solamente influencia nuestra but to mente, strengthen our inner man, sino que fortalezca nuestro hombre interior, to equip us, para que nos to prepare, heal us, nos sane, to strengthen nos us, fortalezca. and Lord, let us drink Señor, y que nos das de beber from that river of life del río de agua viva, because of the glorious blood de donde sale la preciosa sangre of Jesus Christ. de Jesucristo. Thank you, Father. Padre, gracias. We have sung to you, Señor, somos para ti. and right now we humbly worship you, Y en esta hora humildemente te adoramos. and we thank you and praise you. Y te agradecemos y te For your alabamos goodness. por tu bondad. Amen. Amén. Y amén. You guys can be seated. Pueden sentarse, mis amados. Today's message, I believe, El mensaje de hoy yo pienso and I'm trusting God y confío en el Señor to bring healing que va a traer sanidad to our hearts and our lives. a nuestros corazones y a nuestras vidas. And I say I believe that Y yo le digo que yo creo en esto because I'm not preaching mere theology. porque no vine a predicar simple teología. What I'm sharing with you, Lo que yo quiero compartir con I vosotros know es algo que yo sé, to be true que es verdad. because His Word has brought healing to me. Su palabra me ha traído sanidad a mí. God's Word is like La palabra de Dios a calibration. es como algo que calibra. Sometimes compasses A veces como los compases have to be recalibrated. que tienen que ser calibrados, las brújulas tienen que And ser calibradas. the Christian life at times Y la vida cristiana a veces needs the Word of God necesita la palabra de Dios to impact us, para que te impacte, to recalibrate us, para que te recalibre, to refocus us, para que te reenfoque, to realign our hearts para que te alinee en el corazón de Dios, and our minds para que tu mente también with the will se alinee a la and voluntad the mission of God. y a la misión de Dios. But in that calibration, Pero en ese calibre, in that realignment, en esa alineación, God is going to do it Dios lo va a hacer because He wants us porque Dios to quiere be an intimate tener una intimidad, fellowship una comunión with Him. con nosotros y con Él. You see, the Holy Spirit Ven, el Espíritu Santo is not without purpose. no está aquí sin propósito. The moving in our hearts and our minds, El movimiento de Él en nuestra mente y corazón, when He orchestrates things in our lives, cuando Él hace cosas para nosotros en nuestras it is with a vidas, purpose. siempre todo lo que Dios hace lo hace con propósito. The sovereign God of the universe, El Dios soberano del the universo, God who spoke everything we see into el existence, Dios que con una palabra creó todo lo que existe, the master of all plans, el maestro de los planes, the Lord of all that is right and good, el Dios de todo lo que es bueno y maravilloso. His Holy Spirit Ese Espíritu Santo is at work in us está haciendo una obra en nosotros in surrendered vessels y somos vasijas to bring quebrantadas us para que Él into fellowship nos traiga la comunión, to walk with Him. para que andemos con Amen. Él. Amén. We do not walk in this world No caminamos en este mundo without purpose sin propósito, because we have His purpose. porque tenemos el propósito. We do not walk without life No caminamos sin because we vida, have His life. porque tenemos su vida. We do not know
the absence of peace No sabemos, no conocemos la ausencia de paz. because we have His peace. Porque tenemos la paz de Dios. And today I want to encourage Y you yo quiero animarles to hoy. allow God's Spirit Permite que el Espíritu Santo and His y Word su palabra to work in your heart and your life. obren en tu vida y en tu corazón esta hora. The name of this message El nombre de este mensaje is Pleasing Him. es agradando al Señor. It's very simple. Sencillo. But those two words Pero esas dos palabras sum up the answer to the question responden la mayoría de preguntas I'm about to ask. que es la que yo voy a hacer ahora mismo. What is the chief goal of the Christian? ¿Cuál es la meta principal de la iglesia, del cristiano? Think about that. Piénsalo por un momento. What is the chief goal of your life ¿Cuál es la meta número uno de tu vida? as a Christian, a child of God? Como un cristiano y como un hijo de Dios. Another pastor asked me that a couple of years ago. Un pastor me hizo esa pregunta hace unos años atrás. And he said, don't you think it is the glory of God? Y alguien me dijo, ¿no será que es para que fuimos creados para la gloria de Dios? And I shocked him when I said, no, I don't. Y yo le respondí fuerte y le dije, lo impacté a él. Le dije, no, no es para eso. Because we know how important the glory of God is. Nosotros sabemos que fuimos creados para la gloria de Dios. Eso es muy importante. But I told him the chief goal of the Christian, Pero le dije, la meta principal del cristiano, even above the glory of God, por encima de traerle gloria a Dios, is the pleasure of God. es traerle placer a Dios. Touching that heart. Tocar el corazón de Dios. Because you see, we can do things Porque podemos hacer cosas for the glory of God, que son para la gloria de Dios. but it can be a work. Pero puede ser una obra, It can be a religious obligation. puede ser una obligación religiosa. But if my heart Pero si mi corazón says, I'm doing this dice, yo estoy haciendo esto because I want to make you happy, porque lo estoy haciendo para hacerte because feliz, I love you, porque te amo, Jesús, because my heart porque mi corazón delights se deleita in making Jesus Christ smile. en hacer que Jesucristo sonría. Hallelujah. Aleluya. You see, the goal of the Christian La life meta de la vida cristiana is to make Jesus Christ happy. es hacer que Jesús sea feliz. I think of Stephen, Yo agradezco a Steven. who gave his life. Recuerdan a Esteban, el hombre que dio su vida. And then I think of Jesus Christ Y pienso en Jesucristo, standing up estando de pie, and saying, that's my boy. diciendo, ese es mi hijo. Look at that life. Mira esa vida. And I know it was a horrible thing for Stephen to go Y through. fue tremendo y terrible por lo que tuvo que pasar Esteban. But in that death, Pero en esa muerte, his death su muerte brought Jesus Christ trajo a Jesucristo happiness. felicidad. Yes, glory, Sí, le trajo gloria también, but happiness. pero principalmente gozo, Because he died porque for what murió Jesus died for. por lo que Jesús murió. Jesus was tasting Jesús estaba probando the fruit el fruto of his suffering. de su sufrimiento. Hallelujah. Aleluya. 2 Corinthians Segundo 5. de Corintios capítulo 5. Y'all know me, I've been here a couple of times before. Ustedes me conocen, he estado aquí varias veces. I always cry. Yo siempre lloro And then I can't read the Bible. y después no puedo leer la Biblia. 2 Corinthians 5:9. Segundo de Corintios capítulo 5 versículo 9. Because I'm going to give you scripture to back up everything I say. Y le voy a dar la escritura para respaldar todas las palabras que he dicho. Therefore, we also have, Por tanto, procuramos también, as our ambition, como ausentes o presentes. that word ambition, Mire, ausente o presentes. purpose, Con propósito. drive, Procuramos hunger, con hambre, reason. con razón. Our ambition, Nuestra ambición es, whether at home sea que estemos presentes or absent, o ausentes, to be pleasing serle to Him. agradables. So you see, Paul was quite clear on this. Pablo estaba claro de este asunto. But if you look in verses 1 through 7, Pero si usted lee del versículo 1 al 7, we see some truth found in those scriptures. se encuentran muchas verdades en esta escritura. He gave us the Holy Spirit as a pledge. Nos dio el Espíritu Santo como una herencia. We walk by faith, not by sight. Caminamos por fe y no por vista. We are of good courage. Tenemos que tener buen ánimo. Why are we of good courage? ¿Por qué tenemos buen ánimo? Because we have the Holy Spirit as a seal. Porque tenemos el Of the sello del promise. Espíritu Santo.
We have been given faith till we don't have to walk by Se nos sight. dio la fe para que no andemos por vista. You see that command to walk by faith and not by sight El mandamiento de andar por fe y no por vista is not just a rule. no es solamente una It is a regla, privilege es un privilegio. that we who have faith Que nosotros tenemos fe can be of good courage y podemos tener ánimo because we walk by faith. porque andamos por fe. We can walk by faith. Podemos We're andar not por fe. stuck in the mud No estamos en el lodo of this world de este mundo, and all the circumstances ni en las and all circunstancias, the evil ni en las cosas and all the malas, trouble ni en los problemas. that we can look and see in this world. Nosotros vemos el mundo como But we está, have because of the Holy pero Spirit tenemos gozo porque tenemos el Espíritu. the privilege, Tenemos el privilegio walk by de caminar por la fe. and because of Y that, por esta we causa can be of good courage podemos tener ánimo because we have a hope porque tenemos esperanza that Jesus Christ is coming de que back Jesucristo regresará. and our eternity is with Y Him. Él regresará pronto. And Paul says, I'd rather be with Y Him. Pablo dice, yo preferiría estar con Él. But he said, this is the truth. Pero esta es una verdad. Whether I'm here with you Sea que esté aquí con ustedes or at home with o que Him, esté ausente, my ambition procuro is to walk pleasing to Him. procuro serle agradable a Él. Hallelujah. In Romans 14, 7 and 8. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8. Hallelujah. Aleluya. The Christian life La vida cristiana is so much more es mucho más than so much of what we're experiencing. de lo que experimentamos actualmente. And for probably a year or two, Y por un año o dos quizás, I found myself multiple times. yo me encontré a mí mismo varias veces. I may have even preached a message on this when I was here last time. Quizás yo prediqué sobre esto la última vez que estuve aquí. I found the Christian experience Yo me di cuenta que la experiencia cristiana not what I saw in the scriptures. no es la misma que se ve en la escritura. I saw the ups and downs Yo veo mis altas y mis bajas. that did not testify to me Y esto no encaja of a life of victory. con una vida de victoria. But I know this much. Pero yo sé esto. God's word is truth. La palabra de Dios es verdad. And the blood that Jesus Christ shed Y la sangre que Jesús derramó is truth también es and verdadera. power El poder, and life. la vida. And in Christ, Y en Cristo, God's word promises me las palabras de Dios son, I have His victory. sí, tú tienes victoria. So what's wrong? Entonces, ¿qué pasa? I know I'm not just talking to myself here. Yo sé que no soy el único. Y'all all have mirrors. Todos tenemos un espejo. Y'all see what I see. Ustedes también ven lo mismo que yo veo. This message Este mensaje has brought the truth of that victory in Christ me ha enseñado la victoria de Cristo. more into a possibility Más que una posibilidad, of what God intended. es lo que Dios quiere. Even if we don't believe in submitting to the law for righteousness, Aun si no nos sometemos a la ley de justicia. it is easy for us to try and earn Nosotros muchas veces intentamos ganarnos el favor de or Dios do works a través de nuestras obras. to being saved, Para ser salvos, to try and now get to a place para llegar a cierto lugar, where we need to be in Christ. queremos alcanzar algo en Cristo. But the scripture teaches us Pero la Escritura nos enseña that when we're saved, que cuando somos salvos, instantly God seated us. inmediatamente Dios nos sella. God filled us. Dios nos llena. You see, so the essence of the Christian life Entonces la ausencia que hay de la vida cristiana is not getting saved no es and then simplemente getting up and walking ser someplace, salvo y luchar para llegar a un but it is lugar. being found in Him La esencia es And ser wa- encontrados en Cristo and walking with y Him. caminar con Él. Romans 14, Romanos 14, 7 and 8. versículos 7 y 8. For none of us lives to himself, Porque ninguno de nosotros vive para sí and not one of us dies for y himself. ninguno muere para sí. If we live for the Lord. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. If we die for the Y si Lord. morimos, para el Señor morimos. Therefore, whether we live or die, Así pues, sea que vivamos o muramos, we are the Lord's. somos del Señor. Now that sounds to me like a life Esto me parece a mí como una vida that the purpose of that life y el propósito de una vida is for Christ. que es solamente para Cristo. To live or die is for the Lord. Sea que tú vivas o mueras, tú eres del Señor. That is a life Esa es la vida that says the purpose, my ambition, que tiene el propósito, que procura servir a Dios, is to please Him. agradar a Dios. Colossians 1:10. Colosenses capítulo 1, versículo 10.
so that you walk Dice la palabra, para que andéis in a manner worthy of the Lord, como es digno del Señor, to please Him agradándole in all aspects. en todo. You see, it's not one scripture. No es solamente una escritura. We're not taking one scripture and taking it beyond the context of its intention. No es tomar un versículo y sacarlo de contexto. This concept, Este concepto, walking to please God, caminar para agradar a Dios, is the thread está a través, linked with the blood está ligado a la Biblia y a and la the purpose sangre of God y a los propósitos de Dios. throughout all scriptures. En toda la escritura. Bearing fruit Mira lo que dice, llevando fruto in every good work en toda buena obra and increasing in the knowledge of God. y creciendo en el conocimiento de Dios. Verses 17 through 18. Versículos 17 y 18 del mismo I'm sorry, capítulo. I skipped something important. Pasé Back in algo. Romans. Vamos a Romanos capítulo Romans 14. 14, 17 through Romanos 18. 14. Vamos al Because 17. This is a beautiful truth. Esto es una verdad hermosa. Thank you, Lord, for not letting me miss it. Gracias al Señor que no me dejó pasarlo. Romanos capítulo 14, Yeah, verse, 17 and 18. del 17 al 18. For the kingdom of God is not eating and drinking, Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, but righteousness sino justicia, and peace paz and joy in the Holy y Spirit. gozo en el Espíritu Santo. For he who in this way Porque el que en esto sirve a Cristo, serves God, sirve a Cristo, is acceptable to God agrada a Dios and approved by men. y es aprobado por los hombres. He who serves God in the joy of the Holy Spirit El que le sirve a Dios en el gozo del Espíritu Santo is acceptable, es agradable, is pleasing. es aceptable To God. a Dios. What is the purpose of the Christian life? Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida cristiana? One thing, Una sola cosa, to please God agradar a Dios and to walk in the joy y of your caminar salvation, en el gozo de la the salvación, joy of the Spirit. el gozo del Espíritu Santo. Now, some of you may say that sounds like two things: Eso suena como dos cosas, to please God agradar a Dios and to walk in the joy of His y andar en Spirit. el gozo del Espíritu. And I'm going to tell you, it's not two Y things. le voy a decir que no son dos cosas, It's one thing, es lo mismo, because they're the same thing. porque es lo mismo God's will el que hace la voluntad de Dios, to please Him. que le agradar a Dios. God's will for us to be pleased by His life. Cuando podemos agradar a Dios por su vida, In that pleasure cuando nosotros agradamos is God seeing and knowing us, y Dios nos ve a nosotros así, walking in the peace andando en la paz, and the joy en el gozo of the Holy del Spirit. Espíritu Santo. What a wonderful Father. Qué maravilloso Padre tenemos. His acceptable pleasure Él se goza y se alegra is that we know cuando nosotros the sabemos joy of the Holy y Spirit. conocemos el gozo del Espíritu. Hallelujah. God must have vessels Dios está buscando vasijas that are surrendered que se rindan to His work. a su obra. How? ¿Y cómo lo hacemos? How do we live that life ¿Cómo vivimos esa vida? where our walk, as we read several times, Que como leímos, nuestro caminar en nuestra is vida. pleasing to God? Nuestro propósito es agradar a Dios. Where we experience the joy Cuando experimentamos el gozo and the feeling y el sentimiento and the life of that Spirit. y la vida del Espíritu. Where we know that river of life. Cuando conocemos el río de vida. And again, I would ask you the same thing I asked myself. Y le voy a preguntar lo mismo que me he preguntado yo muchas veces. The scriptures promise. La Escritura promete, Jesus Christ said, la Biblia promete, Jesús I would dijo have a river que de su of interior life in me correrán ríos de that I agua would viva. know, Y ustedes sabrán and that would flow through my life. que ese río va a fluir de ustedes. Is that a mental agreement, ¿Esto es un conocimiento mental or is that a reality in my life? o esto es algo real en mi vida? Is it a reality in your life? ¿Eso es una realidad en tu vida? Because there's a big difference between the two. Porque hay una diferencia grande entre saber algo y experimentarlo. And I knew the theology, Yo conocía la teología, but I did not know the reality. pero no conocía la realidad. Now, there are times in worship Hay momentos en alabanza, and prayer, en oración, but a walking pero caminar reality diariamente of that intimacy with Christ, en esa intimidad con Jesús it wasn't there. no estaba en mi vida.
And it's not grace Y no es, versus law. no es gracia contra ley. Let me say it another way. Decirlo de otra manera. It's surrender, not self-reliance. Rendirse al Señor no es una obligación en ese It's sentido. love, not rules. Es el amor que te hace servirle a Dios. And it is grace, No por reglas, not law. sino por gracia. A life pleasing to God Una vida que agrada al Señor is not a work of our flesh. no es una obra de nuestra carne. You see, if it's a work of the flesh, Porque si es una obra de nuestra carne, then the cross is in vain. entonces en vano es la cruz. The cross of Jesus Christ La cruz de Jesucristo demands demanda, God reject Dios rechaza access to Him, cualquier acceso, peace with Him, paz con Dios, a walk with Him caminar con Él. outside of the cross. Si no es por la cruz, usted no puede llegar a Dios. We understand that the cross demands Es solamente por la demanda de la cruz. Jesus Christ alone. Que Jesucristo Receive solamente the glory. es el único que puede entrar primeramente al cielo. A la So again, I gloria. ask you how. Así que pregúntese, ¿cómo? Let's go back to 2 Corinthians Vamos a volver a 2 de Corintios, chapter 6. capítulo 6. Amen. And working together with Him. Which verse? 6:1, I'm sorry. Dice, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Así que nosotros, como colaboradores suyos, We urge you. Okay, 6:1. And working together with Him. okay, dice, sí, y nosotros pues, colaboradores suyos, We urge you not to receive the grace of God in vain. os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. So there is a receiving of grace, Porque parece que hay alguien que recibe la In gracia vain. de en vano. or the Apostle Paul wouldn't have warned us not to do it. Pues, si no fuera así, el apóstol Pablo no nos daría esa advertencia. 1 Corinthians 1:9. Primera de Corintios, I'm sorry, 1 Corinthians 9:27. capítulo 9, versículo 7. Now we're talking about how to walk in this life. Estamos aprendiendo cómo caminar en esta vida. But I discipline my body Pero yo disciplino mi cuerpo. and I make it my slave, Perdón, es 9:27. so that after I have preached to others, Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no I will- sea que habiendo sido heraldo para otros, I will not be disqualified myself. yo mismo venga a ser eliminado. So what Paul is telling us here is that grace Pablo nos está diciendo aquí que la gracia has a work in us obra en nosotros and that we need to be walking y nosotros tenemos que aprender a caminar in the way grace demands we walk. de la manera en que la gracia de Dios demanda que caminemos. Now the reason I started this by saying ¿Y por qué comienzo diciendo esto? it's grace not works, I'm Que sorry, se- it's grace not law, Se trata de gracia y no de ley o de obras. it's because I don't want anyone to misunderstand what I'm saying. Porque yo no quiero que nadie malinterprete lo que quiero decir. Walking according to grace Caminar de acuerdo a la gracia is not putting yourself under law. no es ponerte bajo las obras de la ley otra vez. Many people think anything that we do Mucha gente piensa que cualquier cosa que hagamos is law. ya es automáticamente una obra de la ley. And if it is, Y que si lo es así, if it's not through the power of the Holy Spirit, si no es a través del poder del Espíritu initiated Santo, by God, si no comenzó por Dios, what is God's will? What does that look like? mire lo que dice Dios sobre esto. 2 Corinthians 5:14 and 15. Segunda de Corintios capítulo 5. Again, for the love of Christ controls us, Gloria a Dios. Verso 14. Porque el amor de Cristo nos contriñe, having concluded this, pensando en esto. that one died for all, Porque si uno murió por todos, therefore all died. luego todos murieron. And he died for all, Así, y si por todos murió, so that they who live para que los que viven might no longer live for themselves, ya no viven para sí, but for him sino para Él. who died and rose again on their El que behalf. murió y resucitó por ellos. 6:16. 6:16. Or what agreement ¿Y qué acuerdo has the temple of God with idols? hay entre el templo de Dios y los ídolos? For we are the temple of the living God. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, Just as God said, como Dios dijo. I will dwell in them and walk among them, Habitaré y andaré entre ellos, and I will be their God, y seré su Dios, and they shall be my people. y ellos serán mi pueblo. Therefore, Por tanto,
Come out from their midst and be separate, Salid de en medio de ellos y apartaos, says the Lord. dice el Señor. Did we hear that? ¿Escuchamos esto? The life that Jesus Christ bought by grace, by his blood. La vida que Jesús compró por su sangre y por su gracia, He says, come out from among them a esa vida Él le dice, and do sal not de touch ellos, what is apartaos, the touch was unclean, no toquéis lo inmundo, and I will welcome you. y yo os recibiré. And I will be a father to you. Y seré para vosotros por And you padre, shall be my sons y vosotros me seréis hijos and my daughters. e hijas. Chapter 7, verse 1. Capítulo 7, versículo 1. Now we're talking about being Estamos hablando influenced de ser and influenciados empowered por el poder and instructed y instruidos by the word of God. por la palabra de Dios. I'm just reading Yo solamente estoy leyendo what God had us to read. lo que Dios quiere que leamos. 7:1. Capítulo 7, versículo 1. Therefore, having these promises, beloved, Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, let us cleanse ourselves limpiémonos from all defilements of the flesh de toda contaminación de carne and spirit, y de espíritu, perfecting holiness in the fear of God. perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Now, some people may read these things Hay gente que lee este pasaje as a rule como si fuera una regla, or an obligation como una obligación that God lays out, que Dios puso ahí. almost like He says, now that you're my child, Ahora que tú eres mi hijo, I expect you to live like this. ahora camina de esta forma. But then He goes and sits on His throne Pero después tú lees esto and just watches to see if you're doing it. y como que Dios está sentado en el trono mirándote, observando a ver cómo lo estás haciendo. And that viewpoint Y esa forma de pensar is the very viewpoint es la misma forma que tenían that puts people under the law las personas bajo la ley. to say, now I have to do it by myself. Ahora yo tengo que cumplir estos mandamientos por mi propia fuerza. I heard a comment from a lady preacher on the radio. Yo escuché un comentario de una predicadora en el radio And she said, God is your biggest fan. y ella decía, Dios es tu más grande, When you're on the field playing the game, tu más grande amo. Cuando tú estás en el campo, God's up in the stairs cheering you on. Dios está cuando tú estás jugando un deporte, Dios está animándote a ti. I said, no ma'am, Yo le dije, no señora, He's not in the stands. Dios no está en las gradas mirándote. Now I'm in America, so football is Usted sabe que la football. gente que le gusta el fútbol Not en Estados football. Unidos, o fútbol soccer No, de los ma'am. pies, no importa. When I'm playing the game, Cuando yo estoy en el juego, señora, God's the coach. Dios es el manager. God's the quarterback. Dios es el que lanza la pelota. God is the offensive line. Dios es el que muestra la línea God is one ofensiva. of those big old men that got arms Dios bigger es than ese my hombre legs. fuerte que está enfrente de mí. And God says, son, I'm going to hand you the ball. Y él dice, hijo, te voy a pasar la bola. Just get right behind me, Simplemente sígueme. and we go on to the end Y zone. vamos a llegar hasta el You see what I'm final y saying? anotar. That's the difference. Esa es la God diferencia. is not your biggest fan. Dios no es tu God is fanático. the essence of your life. Dios es la esencia de He tu is your vida. strength. Él es tu He is fuerza. your grace. Él es tu He gracia. is your power. Él es tu He poder. is your life. Él es tu vida. And our role is just to get behind Jesus, Simplemente ponte detrás de listen Jesús. to His plan, Escucha su voz and walk with Him. y síguelo. You see, that's the difference. Camina con él. So when we see God saying, Cuando vemos a Dios decir, the love of Christ controls el us, amor de Cristo nos that is contriñe, because we have given our hearts to be se in nos love ha dado with un Jesus. corazón para enamorarnos de Jesús. When we see the Word of God saying Christ died for us and we Cuando can no ves longer live for Que ourselves, Jesucristo dice, yo morí por ti, ya no vives tú. it is a truth. Es una verdad. It's not a rule. No es una regla. It's a revelation. Es una revelación. It's a revelation Es una revelación. that my life now belongs to Que mi Christ. vida le pertenece a Jesús. The decision is made. La decisión fue tomada ya. Now we're still human, Yo sigo siendo humano. which means we're still stupid, Todavía soy estúpido. which means we're still weak, Todavía soy débil. which means we still make mistakes. Todavía cometo errores. That's the kind of grace I thank the Lord for. Pero le doy gracias a Dios por su In my gracia. mistakes, Porque aún en mis errores, His grace covers me. su gracia me cubre. In my mistakes, En mis errores, God heals me. Dios me sana.
But His grace is not a reason for me not to walk with God. Pero su gracia me dice que camine con Él. His grace is not an excuse for me not to realize La gracia tampoco es una excusa para yo vivir como yo quiera. that I've been bought with a price. La gracia no me da permiso para pecar. His grace La gracia brings the reality. es una realidad. His Spirit Su gracia bearing witness with my spirit me da testimonio that I'm a son of de God. que yo soy hijo de Dios. And He says, Y Él dice, if you want to be my son, si quieres ser mi hijo, to live a life that makes me happy, vive una vida que me agrade. then walk in a way that pleases God. Camina en una forma que agrade a Touch Dios. not that which is No unclean. toquéis lo inmundo. Come out from among them. Sal del mundo. Be a light in the dark world. Tú eres la luz en las I have tinieblas. purchased you a people for Te- my own Te possession. compré para que seas mi posesión Aleluya. preciada. Aleluya. In Ephesians chapter 1, Efesios capítulo 1. I'm just going to read this for time's sake. It's okay. Efesios 1. Yeah, let's go to Ephesians. Why are we going to rush God's word? I'm sorry, Lord. Aleluya. No queremos correr. Vamos a ir conforme a la palabra. Efesios 1. These are some wonderful truths found Encontramos verdades maravillosas in God's word. en la palabra de Dios. Santo es el Cordero. In verse 2, Versículo 2. grace and peace Gracia y paz from God our Father a vosotros, de And the Dios Lord nuestro Jesus Padre y Christ. del Señor Jesucristo. to all of you here today. Para los que estamos aquí, The word of God says, la palabra de Dios te dice grace gracia and y peace paz from our Lord, del Señor the Jesucristo, Father. del Padre. Come on now. Aleluya. ¿Dónde está el Grace pueblo? and peace Gracia y from our paz Father. de tu Padre. That sounds like the kind of life that can make God happy. Ese es la tipo de Because vida I que received te hace grace sentir feliz. and Gracia peace. y paz From my Father. de tu Padre. Hallelujah. Aleluya. Woo, man. Aleluya. I can't read again. No lo voy a leer. I am confident of this very thing. Estoy confiado en esto. He who began a good work in you Que el que comenzó la buena obra will be faithful to complete it. será fiel en completarla. Grace Gracia and peace. y paz. Verse 3. Mire lo que dice el versículo 3. That's all good stuff, but I was in the wrong book. Aleluya. Amén. Verse 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. God, who has blessed us with every spiritual blessing Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor in Jesucristo the que heavenly places que in nos Christ. bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Come on, child of En God. Cristo. Damos, denle gloria a Dios. Vamos, alabe a Dios. Can you be of good courage? Anímate. Because He's blessed us with every Te spiritual bendijo blessing. con toda bendición espiritual. Christ. En Cristo. He made us holy and blameless Según nos escogió, oye, in His love. en el amado. Verse chapter 5, verse Mira lo que 5. dice el versículo 5. He predestined us to En amor, habiéndonos be predestinado adopted as sons para ser adoptados hijos suyos according to the kind intention. por medio de Jesucristo, según el Of puro his own afecto will. de su voluntad. Now remember, a Recuerda, life that pleases God una vida que agrada a Dios, according to God's kind de acuerdo a Dios, intention. a su bondad. He adopted us Dios nos adoptó by grace por gracia to be His own sons and daughters, para ser sus hijos e hijas, to the praise of His glory, para alabanza de la to gloria the de su praise gracia, of the glory of His grace. con la cual nos hizo aceptos In en el Him amados. we have redemption En Él tenemos redención through His blood, por su sangre, forgiveness of our el traspasses. perdón de nuestros pecados. This is in verse 7 Versículo 7. and 8, and it's so beautiful. Mire qué hermoso es. According to the riches Y of dice, His grace, nos hizo de acuerdo a la riqueza de su gracia. which He lavished on all of us. Versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con Aleluya. nosotros. You see, God didn't just take, hang on one second. Mire, God didn't just take Dios simplemente no agarró a little cup like un this. vasito de eso de café Go. y echó un poquito de gracia. There's your grace, brother. Mira tu gracia, hermano. No, you know what God did? ¿Sabes qué hizo Dios? God took Ray and brought him over here and said, Dios agarró a este hermano y le stand dijo, right here and I'm about to make the Niagara Falls yo come voy on a your caer en head. la catarata del You see what I'm Niágara sobre ti. saying? He said, son, open up your mouth and I'm going to fill Hijo, it. abre tu boca y la voy a llenar.
You see, he said his grace, which was abundant, Su gracia es and he sobreabundante. lavished it on Y us. Él la hizo sobreabundar sobre This is nosotros. the God who said, Ese es el Dios que ha I'm dicho, adopting you as my te he child, adoptado como mi and I'm hijo not giving you a small y measure. no te voy a dar una I'm medida going to pequeña. fill you in the Holy Te voy a Spirit. llenar del I'm going to Espíritu make you Santo. born again. Te voy a hacer nacer de All nuevo. things pass away. Las viejas cosas All pasaron. things are new. Todas son hechas And I'm going to nuevas. lavish Y my te grace voy a upon you. sobreabundar de gracia. So be of good courage Así ten buen ánimo. and walk Y in a camina way that pleases De una me. forma que me agrade. Receive the joy of my Y salvation. verás el gozo de mi And let us salvación. abide in intimacy Habitaremos en intimidad con Dios. and know me. Y me vas a Hallelujah. conocer, dice el Señor. You see, this das is what the cuenta? Bible teaches the Christian life Esto es should lo look que la like. vida cristiana dice. La Biblia habla de esto. When we get up every day, Cuando nos levantamos todos los días. if your heart is Si tu corazón that I may know him, tiene que ser, yo quiero conocerte. that I may please you, Que yo Father, te pueda agradar, Señor. and that I may know the joy Que yo pueda conocer el of gozo your salvation. de la salvación. If that is our purpose, Si ese es nuestro propósito, like we were talking this morning, como estamos hablando en esta you can mañana, set all the theologies aside. toda la teología la You can puedes quitar. set pre-trib, mid-trib, post-trib. No importa si es pretribulación, Set it post-tribulación, en el medio de la tribulación, no You can importa. set all the other doctrines aside. Las doctrinas pueden If quedar a you un lado. receive that grace, Yo recibo la gracia. and you can say, my Y life si yo digo mi vida, purpose el propósito de mi is to vida please him, es agradarlo a Él, is to know him, es conocerlo a Él and to take my joy y in es him. recibir el gozo de Él. This is the purpose Si of the ese- Christian life. Ese es el propósito de una Aleluya. vida cristiana. Aleluya. Gloria a Cristo. The same Spirit of God, El mismo Espíritu Santo. the same grace that saves us. La misma gracia que nos salvó. And we talked about this morning. It's in 2 Titus chapter 2, En verse segundo, 11. segundo Tito capítulo 2, verso 11. O sea, perdón, Tito We're going to quote capítulo. it. The grace of God that brings salvation. Mire, la gracia que trajo salvación, Tito, It teaches us nos enseña to deny ungodliness que negando la impiedad and worldly desires. y los deseos mundanos, What else does it do? mire qué más va a hacer la gracia. To live soberly and righteously. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. And it talks about looking for the blessed hope. Mire, la esperanza bendita, versículo 13. You see, grace brings us Oiga bien, la gracia salvation. It is a gift of God, not that any man nos should earn it. da la salvación gratuitamente, no nos la Grace ganamos. heals us. La gracia nos salva. Grace changes us. La gracia de Dios nos cambia. Grace empowers Es por us. su gracia que For tenemos grace el poder de Dios. Is the Spirit of grace. El Espíritu de gracia. Who el is the Espíritu Spirit Santo. of Jesus Christ? Es el Espíritu de Who is the Jesucristo. Holy Spirit of El God? Santo Espíritu de Dios. Grace is not some abstract power. La gracia no es un poder abstracto. Grace is La God. gracia es el mismo And Dios. God's Spirit of grace Es el Espíritu de gracia heals us, que nos sana, strengthens nos us, fortalece, saves nos us, salva, fills nos us. llena. And then grace makes demands Y la gracia of us. también hace demanda de nosotros. A grace-filled life Una vida llena de la gracia de Dios has a demand placed upon it. tiene también una demanda de parte de la gracia. But the demand placed by grace Pero oiga bien cuál es la demanda de la gracia. is enabled to be met Es que Él te entrena, la gracia te by entrena. the Spirit of grace. Ser entrenado por la Aleluya. gracia y por el Espíritu de gracia. Ephesians 3, 16 through 20. Efesios capítulo 3. Aleluya. Amen. Efesios 3, Ephesians chapter 3, starting in verse 16. versículo 16. Efesios 3, 16. That he, God, Dice la palabra de Dios. Para que os dé would grant to you, conforme according to the riches of his glory, a las riquezas de su gloria, to be strengthened with power el ser fortalecidos con poder through his Spirit a través del Espíritu in the inner man. en el hombre interior. Paul's prayer for them, La oración our de prayer Pablo for us, por ellos y por nosotros your dependence. es la dependencia Father, strengthen me by your Spirit a ser fortalecidos por el Espíritu in my inner man. en el hombre interior. But I want to tell you a little secret. Le voy a contar un secreto. Christianity El cristianismo is relationship.
Se trata de una relación. It's relation, Relación, not transaction. no transacción. Now, a lot of us will read a scripture like this, because I did, Hay gente que lee la Biblia así, yo lo hacía también, like it's a transaction. como si fuera una transacción. God said, if I pray for something, I'll receive it. Como Dios dice en su palabra, que si yo oro por algo, lo recibiré. God, I'm struggling. Entonces yo tengo I'm having a hard un time. problema, una dificultad, I'm weak. me siento débil. And your word says, if I Tu palabra pray dice que si yo oro for strength, por fuerza, you'll give it to me. tú me la vas a dar. So, God, I ask you to strengthen me, Entonces le digo, Señor, te In my pido que me spirit, fortalezcas en el hombre interior. that I'll be strong in the Lord, Que yo sea fuerte in the power of your might. en el poder de tu fuerza. And then I say, okay, Y yo digo, now I sí. can get up Ahora me puedo levantar by faith, por fe, because God's given me strength because I asked for it. porque Dios me dio la fuerza, yo la pedí. It's not going to work. Si lo haces así no funciona. And I know this is shocking to some of Y y'all. mire qué difícil es de digerir esta verdad. I don't believe God's answering that prayer, Yo no creo que Dios responde de esa manera ese tipo de oración. because you see, that's a transaction. Porque muchas veces es como si fuera un negocio, una That's not transacción. Christianity. Y eso no es cristianismo. If I go to God and say, God, give me this so Si yo that le I digo a have Dios, this, dame esto para tener lo otro, and now I get up and think I'm going to be able to walk better y ahora voy a caminar mejor, because God has taken something from heaven and handed it to porque me. Dios sacó algo del bolsillo y me lo dio, And now I have a tool y ahora tengo una herramienta or even strength. o quizá una fuerza. It's a transaction. Eso es una transacción. But this is what the scripture says. Pero mire lo que dice la I Escritura. pray for these things, Yo oro por estas that you be cosas, strengthened in your inner man, que sean fortalecidos con poder. so that ¿Para qué? Christ Para que may Cristo dwell in your heart habite en tu corazón, through faith, por la fe. and that you, being rooted, Para que tú seas And grounded in cimentado love. y fundamentados en amor. may be able to comprehend Para que podamos with all comprender the saints con todos los santos what is the breadth cuál sea and length la and anchura, height la and profundidad, depth, la altura. and to know the love of Y Christ, para conocer el amor which de Cristo, surpasses knowledge, que sobrepasa todo that you may be entendimiento. filled up Para que seamos llenos with the fullness of God. con la plenitud de Dios. And to him who is able Y aquel que es poderoso to do far more abundantly para hacer todas las beyond cosas all that we hope or ask or mucho think, más abundantemente de lo que podemos according to the entendemos, power. según el poder que that works actúa within us. en nosotros. You see, it was not a transaction. No es una transacción. The prayer to be filled with the strength of God La oración de in ser the inner lleno man en el hombre is so interior that es para we may que know him. le conozcamos, We may know his love. para que conozcamos We su may amor, know what can't be known. para conocer lo desconocido, Not in our heads, No en but in nuestra our mente, hearts, sino en el experientially, the corazón. love of God, de manera so experimental, that the fullness of God para que la plenitud de might dwell Dios in us. habite en nosotros. You see, because that love Porque ese amor is the love that says, I get up today es el amor que te ayuda a levantarte, because I know him, porque tú lo conoces ya, because I love him, porque conoces a Jesús to ya, please him. y lo quieres agradar. John chapter 14 says something that En Juan capítulo 14 we dice can la turn Biblia. all around. Lo podemos leer. Let's go there. Vamos allá. I don't know how long I've been preaching, but I'm going to try and wrap it up. Aleluya. Vamos a gozarnos en el Now Señor. remember that last set of verses we just did, Mira lo que le acabamos de ver. that the love of Christ El amor de Cristo may be known to us sea dado a conocer a through the nosotros ministry of the Spirit. por el ministerio del Espíritu Santo. 14:21. 14, versículo 21 de Juan. He who has my commandments and keep them El que tiene mis mandamientos y los guarda, is the one who loves me. ese es el que me ama. And he who loves me will be loved by my Father. Y el que me ama será amado por mi Padre. And I will love him Y yo le amaré and disclose myself to him. y me manifestaré a él. Now it sounds like he's saying, Parece que dijera, if you prove you love me, si pruebas que tú me amas, you'll obey me. me vas a obedecer. And then we're going to come and disclose ourselves to you. Entonces me manifestaré a ti. But that's not what he's saying. Pero no lo dice así. Because if we go up a few verses, Porque si lo leemos en otros in versículos, verse 16, como el 16, I will ask the Father, dice, yo rogaré al Padre and he will give you another helper, y os dará otro consolador that he may be with you forever. para que esté con vosotros para The siempre. Spirit of truth. El Espíritu de verdad, And further, he said, he abides with you and will be in you. el que habitará contigo y estará contigo. Verse 19, and after a little while, Versículo 19,
todavía un poco the world will no longer see y me. el mundo no me verá más. But you will see me because I live. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. You will also live. Vosotros también viviréis. In that day, En aquel día, you will know vosotros conoceréis that I am in the Father, que yo estoy en el Padre and you're in y me, vosotros en mí and I in you. y yo en vosotros. I'm going to give you the promise of the Holy Spirit. Te voy a dar la promesa And del you're going to Espíritu receive Santo Him. y lo vas a recibir. I'm not going to leave you orphans. No te dejaré And in huérfano. that day, Y ese día you're going to know me. me vas a conocer. To know Him is to love Conocerle Him. es amarle. It is in that gift of the Holy Spirit, Pero eso viene in por that el knowing don, of Christ, el regalo del Espíritu in that Santo, work of God, el conocimiento that de we Dios. see this truth. Como vemos esta He who verdad. has my commandments and keeps them Y is the entonces one dice, who loves y el que me. tiene mis mandamientos los guarda. We are already empowered Pero para eso ya to hemos know sido and love Jesus Christ. empoderados. It is that love of Jesus Christ Es el amor de Jesucristo that is the strength, que nos da la fuerza. because we're new creations, Porque somos nueva criatura ya. and a new creation that is living in love. Y una nueva criatura vive en amor. Not a new creation that's going back to the old man. La nueva criatura no vuelve al Because we're told pasado. to put off that old man. Tenemos que dejar atrás el viejo hombre. But that new creation that's living in the love of Christ. La nueva criatura que somos en Obeys Cristo him. le obedece a Cristo. And then what does he promise happens? ¿Y qué dice la promesa? In this sonship. Y en esta paternidad In this being conformed unto Christ. seremos conformados como As you Cristo obey me, si le obedecemos. I'm going to disclose myself to you. Dios se va a manifestar a And me and the nosotros. Father are going to make our abode with En you. otras palabras, me voy a And dejar he a goes on to conocer. say, Dice what verse is it? In verse 23. en el versículo And he 23, said to him, if anyone loves me, Jesús respondió, el que he me will ama keep my word, y guarda mi and my palabra, Father will love him, mi Padre le amará. and we will come to him Y vendremos a Él and make our abode with him. y haremos morada con Él. Now I'm going to tell y'all, Les that's cuento. not saying Dios no está the diciendo Holy Spirit wasn't here already. que el Espíritu Santo no estaba aquí. Él I'll estaba give you allá. another set of scriptures Lo podemos leer en otras escrituras. to explain the true meaning of that. Veremos cuál es el verdadero significado de esta escritura. John 15, 1 Juan and 2. 15, 1 y 2. Every branch in me that beareth fruit, Todo pámpano que en mí no lleva fruto, he prunes lo quitará, that it bears more fruit. para que lleve fruto. John 15, 8. By Mira lo this que my dice Father is En glorified, el 15:8, en esto es glorificado mi Padre, that you bear much fruit, que llevéis mucho fruto and thus prove to be my y disciple. prueben ser mis discípulos. If anyone abide in me, Si alguno habita en mí and my word abides in y mi him, palabra habita en él, he will bear much fruit. llevará mucho fruto. So you see, Se da this cuenta. disclosing of God to his people, El Dios this revelation manifestarse, of who he is, Dios revelarse al this pueblo, increase of the abiding es permanecer más en el Señor. is through obedient Viene por surrender nuestra obediencia, por and being rendirnos pruned. y ser podados por el Señor. If anyone wants to come after me, Si alguno quiere venir en pos de mí, if anyone wants to follow me, si alguno quiere seguirme, he must él debe take up his cross tomar la cruz, and come after me. negarse a sí mismo y seguirme. There is no way to walk with Christ No hay forma de caminar con Cristo without having a self sin tener que dejar atrás that is subject to the cross. of Christ. ese viejo hombre clavado en la cruz. Not because Jesus won't let you, No es que Dios no pueda dejar que tú but camines. because the road he's walking on El camino que se va a caminar con Jesús can't be walked on no se puede caminar without the cross. sin dejar la cruz atrás. Hay que Would- llevar la cruz. What a promise. ¿Qué promesa? A father Un padre and a God y un Dios. who said, my singular purpose, Él dijo, mi único propósito, my utmost desire mi deseo más grande, is that you walk in a way es que tú camines de tal that forma pleases me. que me agrades. And that is Y eso es you are experiencing que tú the experimentes joy of my salvation, el gozo de mi salvación, the joy of my presence, el gozo de mi presencia. that river of life, Que ese río de vida, that abiding, ese habitar en Dios, that fruit bearing. ese llevar fruto, But it is a life es una vida that is sanctified que también es unto santificada, me. santa, It is a life that is surrendered. una vida que se rinde a Dios. And I will tell you this. Y les cuento algo. One of the reasons Una de las razones, God spoke to me Dios me habló de esto,
that I found my life so lacking. por lo que yo he visto que a mi vida le faltan tantas cosas muchas veces. And I say, God, I'm not living in that river. Yo le digo, Señor, ¿por qué no estoy andando en el río? I'm not experiencing this victory. ¿Por qué no experimento esta gran victoria? There are always going to be arrows. Siempre habrá flechas. I don't feel like I have the shield. Siempre, y a veces siento que no tengo el escudo. I feel like the arrows are hitting me straight in every part of my A veces life. siento que los dardos me golpean en cada área de mi vida. I'm weak. Me siento débil, I'm wounded. herido. My Christianity is mental. Mi vida cristiana a veces es mental. I'm tired of saying I'm sorry. Estoy cansado de decirle al Señor, lo I'm tired of siento. feeling like a loser. Sentirme como perdedor. And one of the eternal truths Pero una verdad eterna God spoke to me que Dios me habló. is that because this wasn't understood in my life. Porque yo no entendía esto en mi vida. This goal of pleasing Him Yo no entendía que la meta era agradar a living Dios. for Him. Vivir para Él. And seeking how to enjoy the Buscando joy. la manera de of His disfrutar el salvation. gozo de la salvación. And in the absence of that, Y en la ausencia de the esto, arms get tired tus brazos se cansan and the shield drops y se te cae el escudo. and then the arrows hit. Y ahí es donde los dardos te golpean. And then there's weakness. Y viene la debilidad, And then there's anger. viene la And then ira, there's la frustration. frustración. And then there's lust. Y viene And then there's greed. sentirse perdido, enojado, dolor, And then con there's dolor. one day Jesus is coming back. Pero un día Jesús But regresa. right now I'm going to make some money. Y yo, en lo que Jesús viene, yo voy a hacer dinero, voy a trabajar. Yes, Jesus, Sí, Jesús. but I got to take care of all these things. Pero yo tengo que cuidar mi casa. You see, when the standards dropped, Cuando bajamos el escudo, there's fatigue. llega el cansancio. Years ago, somebody told me it's so tiring Alguien me dijo, es tan cansón being that watchman on the wall. ser ese hombre que vigila el muro. And I said, brother, sometimes the watchman wants to go to sleep. Yo le digo, en algún momento el que vigila el muro tiene que ir a dormir también. I said, but I want to tell you something. Pero te diré algo, It's a lot less tiring te va a cansar mucho to be a menos watchman on the wall looking for the enemy, ser el que vigila observando a ver el enemigo. listening to that spirit Escucha al espíritu, and sounding that alarm, que deja que él sea el que toque la alarma. than giving in to the slumber. Y él sea que se... Y And waking métete, up one day métete en la and cueva. that devil's in your house, Y el diablo se va a in your meter. children. Y your posiblemente life. el enemigo puede saquear tu casa. God says, therefore, Pero Dios dice en su palabra girding up your mind que tú pongas tu to mente, stand. que estés quieto, Today our minds have been girded quieto, porque Dios es quien cuida tu casa. with the revelation No eres tú. of the truth of the will of Es God. por la revelación de Dios. Now maybe you need healing. Y usted quizás necesite sanidad. Maybe you need to come to God for grace and forgiveness. Quizás necesites perdón y gracia de Dios. Maybe this ambition Quizás procurar to love God in a way amar a Dios de tal forma to make Him happy de hacerlo feliz. is just theology, Ya, but it's not reality. In your quizás es heart. un conocimiento teológico, pero no real en tu vida. God did not send me here Dios no me envió aquí to touch your mind. para alone. simplemente tocar tu mente. God's will, La voluntad de Dios. and I can say that because it's scripture, Y lo proves digo it, porque es probado por las escrituras, por la is Biblia. that you allow Him Si tú lo dejas a Él, to bring you to that place que Él te lleve a un lugar de descanso, where His will donde su voluntad and your will y tu voluntad are one and the same. se convierten en la misma. God wants to do a miracle in our hearts Dios today hará milagros en tu corazón to bring us into that y reality. te va a llevar a que esto sea realidad en tu vida. Can we believe it? ¿Lo puedes creer? Because if we can, Porque si lo puedes creer, then let's take some time vamos a tomar un and tiempo allow the ministry of the Holy y Spirit vamos a dejar al Espíritu Santo que nos ministre that God lavishes upon us y que Dios derrame sobre nosotros to do His work in our lives. sobreabundante gracia. Let us pray. Vamos a orar en este tiempo. Amen. Gloria a Dios.